Hola amigos, colegas cirujanos, les habla el doctor Edwin Alexander Arévalo Castro. Soy cirujano general y videolaparoscopista. Además, funjo como jefe de enseñanza de cirugía general en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es para mí un gusto, un placer poder darles este tema, que es un tema muy interesante, es muy importante para nuestra práctica médica quirúrgica, ¿verdad? En el cual en todos los pacientes, sobre todo los que manejamos en los diferentes hospitales, tienen comorbilidades o pluripatologías. Vamos a tratar de ver cómo es el abordaje moderno de estos pacientes, aunque es algo que no manejamos directamente como cirujanos, sino que generalmente lo maneja el internista junto con el anestesiólogo, ¿verdad? Con las diferentes subespecialidades, pero es importante para nosotros como jefes de quirófano, ¿verdad? Como cirujanos jefes en un quirófano para poder tener el mejor desempeño de nuestra labor y que nuestros pacientes tengan el mejor tratamiento, el mejor desenlace, ¿verdad? Que sería la curación de su enfermedad, ¿verdad? Que sea un procedimiento quirúrgico exitoso. Así que vamos a comenzar con este tema, que es el abordaje del paciente quirúrgico con pluripatologías médicas. Comenzaremos este tema dando las definiciones de lo que es comorbilidad y lo que es pluripatología. Veremos que la comorbilidad se refiere a la presencia de diferentes enfermedades que acompañan a modo de satélite a una enfermedad protagonista crónica. ¿Qué podemos entender como esto? Generalmente un paciente que tiene, por ejemplo, una hipertensión arterial como patología índice, y vamos a ver que este paciente puede presentar alteraciones que la hipertensión arterial ha provocado en él. Como podríamos decir, una cardiopatía isquémica, puede presentar una insuficiencia arterial, ¿verdad? A nivel de miembros inferiores, puede condicionar a una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Ya que aumenta la presión de los vasos arteriales a nivel renal. Y así, por ejemplo, serían las patologías asociadas a la patología satélite, como sería la hipertensión arterial. Por otro lado, la pluripatología se define como la presencia de varias enfermedades crónicas de forma simultánea en un individuo o en una población. Aquí estamos hablando de pacientes que ya tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades mentales, enfermedades neuroquirúrgicas, por decirlo así, ¿verdad? Todas las enfermedades que pueda presentar un paciente que se unen en el mismo paciente en un momento determinado y puede provocar alteraciones ya sea medicamentosas, interacciones entre fármacos, ¿verdad? Entre el mismo paciente. Así que esto es un paciente pluripatológico. La pluripatología es más frecuente en los pacientes de avanzada edad, ¿verdad? Por lo tanto, que mientras las personas van envejeciendo, es mucho más probable que experimenten una combinación de condiciones. Así como decíamos, ¿verdad? Hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas o enfermedades mentales, entre otras. Como habíamos mencionado, estos pacientes no solo tienen que lidiar con los síntomas de cada una de sus condiciones, sino también con todos los efectos secundarios de todos los medicamentos que toman para sus enfermedades. Los tratamientos normalmente pueden en algunos casos empeorar o interferir con los síntomas de otras enfermedades, lo que dificulta la gestión efectiva de la salud. Normalmente entre el 72 al 96% de los ancianos presentan trastornos crónicos concomitantes, por lo que agravan su condición en un momento determinado, sobre todo cuando van a ser intervenidos quirúrgicamente. Los pacientes pluripatológicos presentan ciertas características que pueden estar todas presentes o algunas. Entre ellas es generalmente la edad avanzada, como ya habíamos mencionado. También el aumento de la tasa de mortalidad en estos pacientes. Tienen un deterioro cognitivo y funcional progresivo,
mayor vulnerabilidad y dependencia física, sobre todo de los familiares, pero tienen mayor dependencia. Hay un incremento en cuanto a la frecuencia de la asistencia hospitalaria. Son pacientes que asisten asiduamente al hospital. Un paciente pluripatológico tiene un gran deterioro funcional y esto está determinado generalmente por una disminución en el índice de Bartel. El índice de Bartel fue diseñado en 1955 por Bartel y Mahoney con el fin de evaluar a los pacientes con procesos neuromusculares y musculoesqueléticos en su hospital en Maryland, Estados Unidos. Eso fue publicado más o menos al año 1965. La puntuación de este índice va de 0 a 100, donde 100 es la máxima independencia y 0 es la máxima dependencia, como veremos en el siguiente cuadro. El índice de Bartel tiene 10 actividades básicas de la vida diaria y los puntajes van entre 0, 5, 10 y 15 puntos. Al sumar cada uno de estos parámetros, el mayor puntaje es de 100 puntos, que significa la mayor independencia, y el puntaje 0 sería la total dependencia de otras personas. Se puede considerar de que abajo de 60 puntos ya es un índice de Bartel bastante crítico para un paciente. Entre las actividades básicas de la vida diaria tenemos que pueda deambular, que pueda trasladarse de la cama al sillón, por ejemplo, que pueda subir escaleras, que pueda ir al servicio sanitario, que no tenga trastornos defecatorios, ¿verdad? O de la micción, que pueda comer solo, ¿verdad? Que pueda vestirse, pueda bañarse y pueda hacer sus actividades normales diarias como peinarse, rasurarse, etc. Todas estas situaciones son las que se evalúan con el índice de Bartel. En tanto el paciente no puede realizar sus actividades diarias básicas, prácticamente este paciente es dependiente de otras personas y teniendo un índice de Bartel menor de 60 ya es un índice crítico. Por tanto, estos pacientes, entre más dependientes sean, tienen un mayor índice de mortalidad durante un procedimiento quirúrgico. Se calcula que aproximadamente el 6% de estos pacientes fallecen mientras se lleva a cabo su seguimiento desde una atención primaria y más del 20% cuando estos pacientes son manejados en hospitales, cuando están ingresados. Es decir, que un 36% de los pacientes con pluripatología fallecen durante el primer año de ser diagnosticados y alrededor del 50% a los 4 años. Esto es alarmante para nosotros como cirujanos porque a medida que nos encontramos con pacientes pluripatológicos tenemos una elevada tasa de mortalidad. Por lo tanto, es para nosotros muy importante que estos pacientes estén bien controlados. Como ya hemos podido determinar entre lo que es el concepto de comorbilidad y pluripatología, podemos ver que los pacientes pluripatológicos presentan enfermedades crónicas en forma concomitante. Entonces existen 8 categorías de estas enfermedades. La presencia de 2 o más categorías en una misma persona nos va a determinar el diagnóstico de que es un paciente pluripatológico. Las categorías de estos pacientes pluripatológicos se pueden dividir, hemos dicho que son 8, ¿verdad? Entonces podemos dividirlas en categorías. La categoría A son los pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca en una situación de estabilidad clínica. Tenemos pacientes con cardiopatías isquémicas. La categoría B son pacientes con enfermedades vasculares a nivel de miembros inferiores o que padecen también de enfermedades autoinmunes sistémicas. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿verdad? Con un filtrado glomerular abajo de 60 ml por minuto y presentan además proteinuria. Tenemos la categoría C, que es la enfermedad respiratoria crónica en una situación de estabilidad clínica, ¿verdad? Haya estado con disnea grado 2, ¿verdad? Este paciente. Por lo tanto, también puede considerarse todo esto en la categoría C. La categoría D, las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales y además la presencia de hepatopatías crónicas con datos de insuficiencia hepatocelular o datos también de hipertensión portal.
La categoría E, estamos hablando de pacientes con ataques cerebrovasculares o enfermedades neurológicas con déficit motor permanente que provoca una limitación por las actividades básicas de la vida diaria. Como habíamos mencionado, pacientes con un índice de Barthel menor de 60 puntos. También con alguna enfermedad neurológica con deterioro cognitivo permanente. Y en la categoría F estaríamos hablando de pacientes con arteriopatías periféricas sintomáticas y pacientes con diabetes mellitus con retinopatía proliferativa o neuropatías sintomáticas. La categoría G son pacientes con anemias crónicas por pérdidas digestivas o hepatopatía adquirida no subsidiaria de tratamiento curativo que presente hemoglobina menor de 10 miligramos por decilitro. Y pacientes con neoplasias sólidas o hematológicas activas no subsidiarias de tratamiento con intención curativa. Y la última, que es la categoría H, que son enfermedades osteoarticulares crónicas que provocan por sí misma una limitación para las actividades básicas de la vida diaria del paciente. Es decir, nuevamente con un índice de Barthel menor de 60 puntos. Por lo tanto, todos estos pacientes con enfermedades crónicas que se han diagnosticado como pacientes pluripatológicos tienen un proceso complejo para poder manejarlos perioperatoriamente, ¿verdad? Hay que tener una vigilancia exhaustiva para reducir los riesgos y mejorar los resultados quirúrgicos, que esto nos compete a nosotros como cirujanos, en conjunto también con el anestesiólogo, que va a evaluar estas diferentes comorbilidades crónicas que deben ser personalizadas para abordar los riesgos específicos asociados con cada condición. Por lo tanto, la preparación prequirúrgica debe incluir una evaluación integral, como lo hacemos en cada uno de nuestros pacientes, pero con pacientes con pluripatología es más exhaustiva, ¿verdad? Tenemos que tener que el paciente debe tener una evaluación cardiopulmonar, una optimización metabólica, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes diabéticos, con un control estricto de la glucosa preoperatoria, para reducir el riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico y otras complicaciones postoperatorias. Tenemos que hacer las consultas multidisciplinarias en todas las subespecialidades que sean necesarias, pacientes con enfermedades tiroideas, con enfermedades osteoarticulares, con enfermedades metabólicas, ¿verdad? Todo esto tenemos que considerar las consultas multidisciplinarias necesarias para poder preparar prequirúrgicamente a nuestros pacientes. Para el manejo del paciente pluripatológico, todos los actores que estamos alrededor del manejo de estos pacientes debe ser esencial. Estamos hablando de el médico internista o las diferentes subespecialidades. Necesitamos la evaluación del anestesiólogo, la evaluación del cirujano y también el auxilio también del personal de enfermería. Como vemos, el paciente pluripatológico debe tener una evaluación multidisciplinaria. El primero en ver a este paciente es el médico tratante, que generalmente es un médico internista o un subespecialista como por ejemplo un endocrinólogo, que ve al paciente, que lo capta en su consulta. Entonces tiene que desempeñar un papel esencial en la coordinación inicial de la atención. Debería referirnos a la consulta quirúrgica del paciente cuando ha determinado que tiene un procedimiento quirúrgico por realizar, que ha diagnosticado, ya sea por diferentes métodos de diagnóstico, que tiene una patología quirúrgica. Al referirlo al cirujano, debe tener que haberle realizado ya una evaluación integral del paciente y estabilizarlo de todas las comorbilidades crónicas que el paciente tiene. Otro de los actores fundamentales es el anestesiólogo. Este evalúa el riesgo anestésico para diseñar las estrategias personalizadas que se consideren necesarias para el manejo del paciente con las diferentes comorbilidades. El cirujano, ¿verdad? El que recibe a este paciente pluripatológico, es el encargado de liderar la intervención quirúrgica, tomando todas las decisiones críticas durante el procedimiento quirúrgico basados en las condiciones generales del paciente y en las recomendaciones que han dado los diferentes especialistas.
Y finalmente hablaríamos del personal de enfermería, que tiene un rol crucial en el monitoreo continuo y la implementación de cuidados postoperatorios. Esto incluye la detención temprana de complicaciones, como infecciones en el sitio quirúrgico o alguna descompensación metabólica, reportar exámenes que han salido alterados, etcétera, ¿verdad? Es importantísimo la labor del personal de enfermería. En base a lo anterior, se deben establecer protocolos perioperatorios personalizados en cada uno de los pacientes con comorbilidades crónicas, es decir, pacientes pluripatológicos. Estos protocolos deben incluir una evaluación prequirúrgica integral y el manejo intraoperatorio ajustado a cada una de las comorbilidades. La evaluación prequirúrgica integral tiene sobre todo la misión de determinar todos los factores de riesgo que el paciente tiene para poder implementar maniobras que puedan disminuir la incidencia de complicaciones postoperatorias y sobre todo disminuir la mortalidad. Estos factores de riesgo, generalmente encontrados con mayor frecuencia en estos pacientes pluripatológicos, tienen que ver con la edad, el tabaco, uso del tabaco, ¿verdad? El alcohol, el estado nutricional y la obesidad. En la actualidad no es difícil encontrar pacientes pluripatológicos de menor edad, ¿verdad? Pero por lo general estamos hablando de pacientes mayores de 70 años, que tienen generalmente el 35% de probabilidad de mortalidad contra 1.82% que tienen pacientes con un promedio de 50 a 57 años. Entonces es mucho más frecuente en pacientes de edad avanzada que puedan presentar comorbilidades crónicas y entonces estos pacientes tienen mayor riesgo. El tabaquismo es un factor de riesgo que repercute negativamente en nuestros pacientes que van a ser operados. Interfiere con la cicatrización, aumenta la probabilidad de infecciones respiratorias. Por lo tanto, tenemos que determinar ciertas estrategias para poder nosotros manejar a estos pacientes. Se recomienda establecer una estrategia integral para la suspensión del consumo del tabaco si se determina que este paciente es fumador crónico. El tiempo idóneo para hacerlo es de al menos 8 semanas antes de la cirugía, ya que esto ha demostrado asociarse con la misma incidencia de complicaciones ventilatorias que en pacientes no fumadores. Entonces debemos determinar que por lo menos 8 semanas antes de una cirugía el paciente debe dejar de fumar. Otro de los factores de riesgo importantes son el alcohol. Por lo tanto, estos pacientes tienen también un mayor riesgo de complicaciones durante la cirugía y en el postoperatorio inmediato. El consumo mayor de 24 gramos al día en las mujeres o de 36 gramos al día en los hombres se asocia con mayor incidencia de infecciones postoperatorias, retraso en la cicatrización, complicaciones pulmonares, etc. Entonces se sugiere a estos pacientes que por lo menos 4 semanas antes de la cirugía ellos suspendan la ingesta alcohólica. El estado nutricional es un factor de riesgo que influye directamente en el grado de complicaciones postquirúrgicas y sobre todo en la mortalidad que podemos tener en estos pacientes pluripatológicos. Los pacientes se van a ver beneficiados sobre todo si antes de la cirugía, por lo menos entre 10 a 14 días antes de la cirugía, reciben una terapia nutricional. Estos pacientes generalmente presentan una pérdida ponderal de más del 10 al 15% en los últimos 6 meses. Presentan un índice de masa corporal menor de 18.5 kilos por metro cuadrado y la albúmina sérica es menor de 3 gramos por decilitros, a veces sin evidencia de enfermedad renal o hepática. Estos pacientes tienen un grave riesgo de incluso de presentar deficiencias de anastomosis, falta de cicatrización. Entonces es importantísimo que el estado nutricional sea una de las cosas que principalmente sean previstas durante la evaluación prequirúrgica. Y la obesidad, que es un factor de riesgo también para estos pacientes pluripatológicos que ya de por sí presentan comorbilidades, y la obesidad
se asocia a un aumento en el riesgo de infecciones de sitio quirúrgico, en el aumento de las pérdidas sanguíneas, la duración de la cirugía. Puede predisponer a que el paciente no se movilice tempranamente en la cama de quirúrgico, que pueda tener alteraciones a nivel pulmonar, ¿verdad? El paciente puede presentar diversas complicaciones solo por el estado de obesidad. Entonces es importante que también esto se tenga en cuenta para ver si existe la posibilidad de que el paciente pueda perder peso antes de un procedimiento quirúrgico mayor, que en la mayoría de los casos esto es bastante difícil. Hay que tener en cuenta que estos pacientes que tienen pluripatologías tienen mayores riesgos para presentar complicaciones posoperatorias inmediatas o durante el transoperatorio, sobre todo si estamos hablando del tipo de cirugía en el cual va a ser sometido y el tipo de anestesia, porque no es igual manejar un paciente electivo que un paciente de emergencia. Entonces vamos a considerar los diferentes tipos de riesgo de estos pacientes, como veremos a continuación. Los pacientes, de acuerdo a la cirugía y a la anestesia que van a recibir, se pueden clasificar en pacientes de bajo riesgo, de un riesgo intermedio y de un alto riesgo, con las diferentes patologías que estos pacientes pueden presentar. Los de bajo riesgo, que generalmente son menos del 1%, generalmente son sometidos a cirugías reconstructivas, cirugías dentales, oculares, tiroideas, de mama, carotidia asintomática y otros procedimientos menores como la exéresis de lipomas, etc., ¿verdad? Los de riesgo intermedio, que van entre el 1 al 5%, generalmente son pacientes que tienen alguna cirugía abdominal, como por ejemplo una colecistectomía, una apendicectomía sin que no esté perforada, una cirugía intratorácica menor a nivel de cabeza, cuello, cirugías neurológicas, ortopédicas, cirugías urológicas o ginecológicas mayores, trasplante renal y carotidia sintomática. Y existen también los de alto riesgo, que son generalmente mayor del 5%, y son pacientes sometidos a cirugía vascular mayor, revascularización de extremidades abiertas o amputaciones, pacientes con cirugías a nivel duodeno-pancreáticas, resecciones hepáticas, cirugías de conductos biliares, esofagectomías, reparaciones intestinales, resección adrenal, cistectomías, neumectomías, trasplantes hepáticos o pulmonares. Dependiendo de los factores de riesgo que el paciente presenta, ¿verdad? Dependiendo también de las diferentes comorbilidades crónicas que el paciente tiene y del tipo de cirugía y el tipo de anestesia que el paciente va a tener, se determina la clasificación de ASA desde hace muchísimos años como una de las escalas más utilizadas en el preoperatorio para estimar el riesgo quirúrgico. Se clasifican generalmente en 5 clases. En otras se habla de 6 clases, que la sexta es más que todo que el paciente ya prácticamente ha sido declarado fallecido. Pero son 5 clases tomando en cuenta una valoración subjetiva de este paciente. A mayor puntaje, mayor asociación con múltiples desenlaces postoperatorios que incluyen hemorragias, infecciones, complicaciones cardiovasculares, pulmonares y obviamente la muerte. Aquí tenemos el cuadro de la clasificación ASA, que clasifica el estado físico preparatorio de un paciente y se clasifica entre ASA 1, 2, 3, 4, 5 y, como mencionaba, el paciente también con ASA 6, que es generalmente un paciente declarado muerto, es decir, con muerte cerebral y que presenta nada más un soporte vital para la procuración de los órganos, sobre todo cuando esto va a necesitar un trasplante de órganos posteriormente, de la donación de órganos. Entonces la definición son: el ASA 1 generalmente es un paciente sano, el ASA 2 un paciente con enfermedad sistémica moderada, ASA 3 un paciente con enfermedad sistémica severa, ASA 4 paciente con enfermedad sistémica severa también, ¿verdad? Y ASA 5 un paciente moribundo cuya supervivencia es nula si no se realiza una cirugía inmediatamente. Entonces esas son las categorías de ASA que tenemos de acuerdo a la clasificación.
Hablaremos a grosso modo del manejo de las comorbilidades, ¿verdad?, de estos pacientes. La presión arterial, tanto la hipertensión como la hipotensión arterial, se ha asociado siempre con un aumento de la tasa de complicaciones en el perihipertorio, principalmente con pacientes que puedan presentar infarto agudo del miocardio. La control de la glucosa, que hay que tener bastante en cuenta también, que la hiperglicemia se asocia con efectos adversos como infecciones en sitios quirúrgicos, neumonía, pacientes que pueden presentar sepsis. Por lo tanto, hay que diferir una cirugía electiva en pacientes con una hemoglobina glicosilada superior al 8% o una glucosa mayor de 180 miligramos por decilitro. El manejo de todas estas comorbilidades generalmente tiene que ser dada por el médico tratante, ¿verdad?, antes de ser referido al cirujano. Hablaremos también de lo que es la enfermedad renal crónica, y son pacientes que generalmente ya están en hemodiálisis o están ya cercanos de utilizar terapias sustitutivas, ¿verdad?, de la función renal. En pacientes con diálisis también peritoneal, ¿verdad?, que se prefiere que estén euvovolémicos al momento de una cirugía. Por lo menos lo que sería la hemodiálisis tiene que realizarse un día previo a la cirugía y no debe administrarse heparina en esa sesión, ¿verdad?, cuando el paciente va a ser sometido a un evento quirúrgico. La cavidad abdominal en los pacientes con diálisis peritoneal debe estar seca y se sugiere, ¿verdad?, también revisar también los niveles de potasio en estos pacientes para que no sean menores de 5.5 miliequivalentes por litro. Otra de las estrategias para disminuir, ¿verdad?, que este paciente pueda tener mayor tendencia al sangrado es llevar un hematócrito al menos del 30% o una hemoglobina al menos de 10 gramos por decilitro. En pacientes con enfermedades hepáticas ya crónicas, se tiene una alta tasa de mortalidad, alrededor del 67% en procedimientos quirúrgicos. Entonces hay que determinar esto normalmente estimando el puntaje de Child, para determinar si es un Child A, un Child B o un Child C, que la tasa de mortalidad está determinada entre el 10, 30 y 70% respectivamente. Hay que mantener a estos pacientes con plaquetas mayores de 50.000 por milímetro cúbico para cirugías de riesgo intermedio y tener plaquetas arriba de 100.000 en cirugías de alto riesgo. Continuando con los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, no se aconseja la transfusión rutinaria de plaquetas, ¿verdad? Tampoco el INR es un predictor de sangrado en estos pacientes con cirrosis y no se recomiendan las transfusiones profilácticas preoperatorias de plasma fresco congelado. Se prefiere la corrección de la coagulopatía mediante la administración de vitamina K. También se recomienda que los crioprecipitados deben administrarse en pacientes con fibrinógeno menor a 100 miligramos por decilitro. Otra de las comorbilidades presentes, como son las enfermedades tiroideas, puede presentar tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. Vamos a ver ahora lo que el hipotiroidismo, generalmente en leve moderado, no hay ninguna justificación para postergar una cirugía. En cambio, el hipotiroidismo grave, definido como un coma mixematoso o tiroxina menor de 1 nanogramo por decilitro, no existe ninguna evidencia clara para realizar una cirugía. Por lo tanto, se recomienda generalmente que pueda diferirse el procedimiento quirúrgico. En caso de que sea cirugía urgente, deberá administrarse dosis de levotiroxina de carga, ¿verdad?, por vía endovenosa, de más o menos de 200 a 500 microgramos y posteriormente de 50 a 100 microgramos cada 24 horas. En los pacientes con hipotiroidismo en el postoperatorio inmediato, debido a la larga vida media de la levotiroxina, que es más o menos de 7 días, estos pacientes tienen contraindicación para el uso de vía enteral, pueden tolerar su suspensión hasta por más o menos 5 días. En caso de que el ayuno se prolongue más, deberá valorarse su administración en forma parenteral, ajustando dosis del 60 a 80% de la dosis diaria oral. Caso contrario, en los pacientes que tienen hipertiroidismo, para disminuir el riesgo de tormenta tiroidea, se sugiere la combinación de tionamidas
beta bloqueadores no selectivos y glucocorticoides en el pre y en el postquirúrgico. En casos más urgentes, para estabilizar la tirotoxicosis puede administrarse yodo como la solución de Lugol. Continuando con el manejo de las comorbilidades, hablaremos sobre las cardiopatías y la administración de beta bloqueadores. El fundamento original para la administración de estos beta bloqueadores es la disminución del consumo miocárdico de oxígeno. Una revisión sistemática de la Asociación Americana de Cardiología, ¿verdad?, encontró que los beta bloqueadores disminuyen el riesgo de infarto agudo del miocardio, pero esto lo hacen a expensas de aumentar la incidencia de hipotensión sintomática, que presenta bradicardia y eventos cerebrovasculares de mayor predisposición. Por lo tanto, el riesgo supera el beneficio en la población general. En pacientes que ya los tomaban, es decir, que ya tomaban beta bloqueadores, deben continuarse ya que su suspensión abrupta puede aumentar la mortalidad. Durante el periodo perioperatorio, los pacientes presentan un riesgo aumentado de eventos tromboembólicos por estasis vascular y por la respuesta al trauma quirúrgico. Por lo tanto, los pacientes deben recibir un tratamiento profiláctico acorde a riesgos propios del paciente y el tipo de cirugía. Esto se determina de acuerdo a los parámetros que son agrupados en escala de Caprini y que clasifica al paciente en riesgo muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Estas generalmente es una escala que maneja el médico internista y que debería venir expresado en la evaluación prequirúrgica integral. Solo deben recibir tratamiento de profilaxis farmacológica los pacientes que tengan un riesgo alto y muy alto. De lo contrario, toda la profilaxis es un manejo no farmacológico, como puede ser el uso de vendas elásticas a nivel de los miembros inferiores o neumáticas, ¿verdad? Y en el prequirúrgico, los pacientes con fracturas por fragilidad deben siempre recibir anticoagulación antes de la cirugía, si es que ésta se difiere más allá del día siguiente. Y la última debe administrarse al menos 12 horas antes de la cirugía en caso de heparinas de bajo peso molecular y 24 horas en caso de administrar fondoparinox. Como las innovaciones en el manejo perioperatorio para nosotros como cirujanos es también el uso de la tecnología. Las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas reducen drásticamente las complicaciones postoperatorias y han mejorado la recuperación de nuestros pacientes. Estas técnicas permiten un menor tiempo operatorio, una recuperación más rápida, aún en estos pacientes con comorbilidades. El uso también de terapias farmacológicas adaptadas a cada paciente, ¿verdad?, dependiendo de las comorbilidades específicas, ha también disminuido drásticamente las complicaciones perioperatorias en estos pacientes con comorbilidades múltiples y crónicas. El uso de anticoagulantes personalizados en pacientes con insuficiencia cardíaca o renal ha reducido significativamente también el riesgo de eventos tromboembólicos sin aumentar el riesgo de sangrado. De todo lo anterior podemos concluir que la atención quirúrgica en pacientes con comorbilidades crónicas plantea desafíos significativos a nosotros como cirujanos, debido a la mayor probabilidad de complicaciones como infecciones, desequilibrios metabólicos y periodos prolongados de recuperación. Todos los protocolos personalizados, la integración de innovaciones tecnológicas como lo es la cirugía mínimamente invasiva y la robótica que aún no tenemos en nuestro país, y el enfoque multidisciplinario han demostrado ser estrategias efectivas para mejorar los resultados quirúrgicos en este grupo de pacientes. Todo el avance tecnológico como la cirugía robótica y la cirugía mínimamente invasiva han disminuido grandemente lo que son las complicaciones en el postoperatorio inmediato. El trauma operatorio es menor y mejora la recuperación de cada uno de nuestros pacientes, ¿verdad? Además de la coordinación entre todas las especialidades, que es importantísima para poder abordar la complejidad de estos casos, garantizando así un manejo integral desde la evaluación preoperatoria hasta el cuidado postoperatorio.
También se recomienda para mejores resultados de estos pacientes con comorbilidades crónicas, implementar programas de evaluación preoperatoria exhaustivas y guías clínicas basadas en evidencia que incluyan estrategias personalizadas. Es importantísimo establecer herramientas de monitoreo continuo para detectar y manejar complicaciones oportunamente, además de capacitar a los equipos multidisciplinarios en la aplicación de estos protocolos. Y finalmente debemos asegurar la capacitación adecuada de todo el personal quirúrgico, fomentando la investigación en soluciones tecnológicas adaptadas a pacientes con condiciones complejas. Resaltar la importancia de fortalecer la atención multidisciplinaria y sistemas de comunicación efectivos que garanticen una planificación quirúrgica y posoperatoria integral. Todo lo anterior es importante para que estos pacientes tengan un tratamiento efectivo y que puedan reducirse todas las complicaciones en el posoperatorio inmediato, para que estos pacientes puedan sobrevivir y no entrar en esas estadísticas de alta mortalidad que puedan tener. Como hemos podido ver, es un tema de vital importancia para nosotros como cirujanos, para el adecuado manejo quirúrgico de nuestros pacientes, que son los que generalmente es nuestro día a día en los hospitales, pacientes con pluripatologías. Entonces, para mejorar el pronóstico de estos pacientes, tenemos que tener en cuenta todas estas recomendaciones que vienen dadas en este tema. Es un manejo multidisciplinario generalmente, ¿verdad? Que no nos compete a nosotros directamente como cirujanos el manejo preoperatorio de estos pacientes en cuanto a las evaluaciones previas, pero tenemos que estar pendientes de que éstas sean dadas en una forma adecuada para poder dar a nuestros pacientes esa calidad que debemos mostrar siempre como cirujanos. Así que muchas gracias por la atención a este tema, ¿verdad? Espero que a todos nos sirva, ¿verdad? Y que podamos implementar siempre todas estas técnicas, todas estas evaluaciones preoperatorias, todo lo que se nos recomienda para que el desenlace final de nuestro paciente sea una cirugía exitosa. Muchísimas gracias a todos.